A continuación, esta persona no sé cómo presentarla. Soy yo. Parece la despechada esta, tío. No, vamos a ver. Tío. Vamos a ver, no. A esta persona, primero, número uno, le tengo que agradecer por haber viajado tanto para venir. ¿Sí? Segundo, por ser muy auténtico. Y tercero, por creer en lo que hace. ¿Sí? Y lo hace con mucha pasión. Por favor, dar un aplauso a Juan Carlos San Juan de Lotería. Os ha mentido. Yo vengo porque me pagan, si no, no vengo. Bueno, yo no había preparado nada, no os voy a engañar, me habéis visto escribir, porque sinceramente tampoco sabía qué público iba a llegar. Creo que a mí me dice hablar de caso de éxito, yo no me considero un caso de éxito, ni mi caso, ni el Olimpia, ni creo que haya ningún caso de éxito. Muchas veces estoy aquí, creo que debéis estar vosotros, así que os doy las gracias por estar aquí. Y yo simplemente contar mi experiencia. Yo llego a Olimpia hace un año, veo la web que tiene Olimpia, nada más verla me puse a llorar, 3 paquetes de Kleenex, me costaron ver la web esta, horrible. Una web que no tenía venta online, que no tenía nada de redes sociales, que no se podía hacer absolutamente nada, una web totalmente estática. Y me planteo que lo primero que hay que hacer es cambiar la web, a lo cual cambiamos totalmente la herramienta. Invertimos 8.000 euros en cambiar la herramienta, y una vez que tenemos la herramienta la testea Twitter. Es decir, yo a través de mi Twitter personal, en ese momento Olimpia no estaba en redes sociales, estamos hablando de octubre del año pasado, no estoy hablando de hace 20 años, yo estoy en redes sociales desde 2006 más o menos, gracias a Lase, donde veo Lase, Jimmy Pons, Gibson Maldonado, gente que me ha metido en este mundillo. Veo que la herramienta empieza a gustar, veo que la web empieza a gustar a través de mi Twitter personal y damos por cerrada nuestra web. Posteriormente empezamos a trabajar en las redes sociales, pero me di cuenta yo que community manager es una palabra que quiero que alguien me defina y me explique qué es un community manager, si me lo conseguís explicar, yo no la conozco. Y me di cuenta que solo uno no va a poder y que lo ha de hacer un equipo. A lo cual me dedico un mes entero a explicarle a todo el equipo qué es el 2.0, qué son las redes sociales y genero un community manager de 104 empleados. Empieza a gustar la idea, se dan todos de alta en Facebook, empiezan todos a comentar, empiezan todos a crear un mogollón de buzz de Olimpia, ellos mismos empiezan a creer que podemos funcionar aquí y creamos las redes sociales, creamos Facebook, creamos Twitter, creamos Flickr, creamos YouTube, creamos video. Después de una anécdota me llama un señor y me dice que ha visto el vídeo de cómo servís una habitación, que creo que muchos de vosotros me habéis dicho que lo habéis visto y demás, y me dice que él también es 2.0 porque está en Facebook. Está hablando con él 5 minutos y me ha salido una palabra que he hecho un post hoy de no solo de Facebook vive el hombre. No creo que solo por estar en Facebook podamos decir que estamos en redes sociales, yo creo que es un trabajo mucho más arduo que tenemos que utilizar. Nosotros marcamos una estrategia desde el primer minuto, no empezamos en redes sociales pues porque era una moda. A mí ha habido una compañía hotelera que ha tardado 6 meses en aceptarme como amigo, nunca me recibirá como cliente, porque si tarda 6 meses en aceptarme como amigo, entiendo que no me quiere mucho en su hotel. Cuando consigo que la gente entienda que era todas las redes sociales, Facebook lo empiezan a mover entre ellos. Yo tengo una persona que mueve Facebook en la actualidad, hasta el momento no teníamos, lo movíamos entre todos, es decir, la contraseña creo que la tenían todos y todo el mundo podía entrar y comentar, hasta que me di cuenta que había que marcar un branding de la empresa. Cuando veo que el branding que hay que marcar es el que queremos marcar, educamos a una persona, que es la persona que lleva Facebook, que trabaja en contacto con la persona que lleva Twitter. La persona que lleva Facebook también nos lleva YouTube y nos lleva Flickr. Marcamos el Facebook, sobre todo para el tema de divulgar eventos que hacemos. Nosotros tenemos un deportivo de 3.000 socios. Empezamos a utilizar Facebook para subir vídeos, para subir eventos, para subir fotos de las cenas que hacemos con nuestros socios del deportivo, y los propios socios empiezan a hacer un ruido brutal de nuestra marca y mucha gente nos sigue. Twitter lo usamos, hemos creado en Twitter una idea de qué tiempo hacen las ciudades. Todos los días nos contestan muchísimas cosas, pues aquí hace calor, aquí hace frío, ¿no? Y estamos intentando crear sinergias con otros destinos turísticos para, pues un poquito, intentar llegar a muchos más clientes, ya no solo como hotel único, sino como destino turístico. Flickr lo hemos utilizado de 2 formas. Una es
que los clientes nos conozcan y lo utilizamos mucho con descripciones y palabras clave para darnos posicionamiento, sobre todo en Yahoo, lo teníamos bastante dejado de mano de Dios. Y por otro lado, a nivel comercial, nos dimos cuenta que subir muchas fotos a nuestra web hacía la descarga muy lenta, muy lenta. Entonces dijimos, ¿cómo podemos saber muchas fotos en internet que la gente nos conozca sin tenerlas subidas a nuestra web? Y utilizamos Flickr. En Flickr los comerciales suelen entrar diariamente para los clientes, enseñarles fotos y que de ahí se las descarguen, tanto agencias de viajes como cualquier tipo de empresa. Y gracias al gran LASE, yo empecé con video marketing. Al principio me costaba mucho de reconocerlo, que me costó mucho, pero al final compré una cámara flip, me tiré a hacer vídeos. El primero fue un poco ridículo porque lo grabé así como vino. Yo ya no he vuelto a hacer ningún, creo que llevamos 20 vídeos o 21 vídeos, no sé cuántos vídeos llevamos. Yo no he subido más que el primero, los demás los ha subido el equipo. A modo anecdótico, la jefa de desayunos ha hecho un curso de vídeo para grabar el vídeo que ha grabado esta mañana a las 5:30 de la mañana de cómo se monta el desayuno, cómo es el desayuno en el hotel. Para este fin de semana ha quedado con la otra chica del desayuno, van a montar el grupo, el vídeo y lo van a subir ellas a YouTube. Y el vídeo, esperemos que tenga muchas visitas porque bueno, lo hace el propio equipo, ¿no? Esos vídeos en 8 meses llevamos 16.000 visitas, una media de 2.000 visitas al mes, unas 66-70 visitas al día. Toda esa estrategia que os estoy contando ahora mismo viene cogida de la mano de SEO y de SEM. Habían dicho antes los ponentes que, bueno, que no está reunido el social media marketing con el SEO y el SEM. Yo no concibo que el social media vaya a un lado y no haya SEO y SEM. Yo creo que hay que marcar una estrategia global donde en un lado tienes tu página bien trabajada con SEO, tienes un trabajo de SEM, cada empresa puede invertir lo que crea que puede invertir, y por otro lado estás trabajando en las redes sociales donde se puede potenciar el conocimiento de la marca. Y para acabar, nuestra web, ¿no? Nuestra web, consideramos que tienes una web lo más 2.0 posible. Los clientes comentan, me encantaría que un cliente comentara algo negativo porque ya parece que los borro los comentarios, es decir, todos son positivos, me sabe mal porque parece que los borre y no lo consigo que me los borre, si no pasa antes me lo dices. Los propios clientes suben las fotos que han hecho en Valencia, suben los vídeos que han grabado en el hotel. De hecho tengo un vídeo creado por una niña que ella quiso, me dijo si podía grabar el vídeo del hotel. Una niña que quería grabar el hotel y le dije a la cámara, si lo veis vais a marearos mucho porque se mueve muchísimo, está en la cámara así. Pero bueno, es una niña que ha visto el hotel de una forma distinta, ¿no? Y es una forma bastante diferente de ver el hotel. No me voy a plantear nunca que la terraza del hotel fuera tan bonita como la niña me la había hecho ver. Sinceramente creo que es bastante fea la terraza del hotel, pero bueno, a la niña le encantó. Y todo esto acaba con nuestro blog. El blog, como todos sabéis, nos da muchísimo movimiento para el tema del posicionamiento, y el blog ahora mismo lo hacen los clientes. Es decir, nosotros tenemos clientes que nos escriben en el blog, nos envían posts y los posts los hacen los clientes o los empleados. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, tengo en cola según me han dicho, 160 posts escritos por los empleados para subirlos. Es decir, tengo sacando un post a la semana, tengo para 3 años. Estoy tranquilo, espero 3 años cambiar el hotel. Entonces, tengo posts de sobra para dentro de 3 años dejarles trabajo hecho durante 3 años. Es decir, hemos hecho toda una estrategia entendiendo una cosa muy clara, que el social media marketing, y aquí igual alguien se mete los pelos, no vende. El marketing no se vende, el marketing lo vamos a dar a conocer. Nosotros en los hoteles vendemos en IDS, que le llaman, o notas, o en agencias de viajes, o en nuestro retorno no lo medimos por el dinero que ganamos, que la cifra, hemos invertido 8.000 euros en nuestra página web y hemos ingresado a fecha de ayer 83.000 euros en nuestra propia página web. Nosotros no ganamos dinero por hacer el social media marketing, nosotros medimos nuestra reputación y nuestro retorno por la gente que nos sigue, la gente que nos comenta, la gente que estamos aquí, hemos estado en Madrid, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Málaga, hemos estado en Sevilla, la gente que nos sigue y que nos apoya para poder seguir adelante. Si esto es éxito, pues yo creo que he hecho lo mismo que hacéis todos vosotros. Lo que pasa es que tengo la suerte que en Valencia, como dije hace tiempo, nadie se mueve, nadie hace nada, y bueno, yo tengo la suerte de que en Valencia pues soy el único que se está moviendo y me está yendo bien. Yo siempre les digo lo mismo, que me vaya callando. Yo solo digo una cosa y se lo dije a ellos en su cara, que muchas gracias a los hoteles valencianos por estar quieto, porque me permiten a mí ir por delante de ellos. Oye, muchas gracias.